Mito de los muchos que hay. Bueno, yo tomo NAC, N-acetilcisteína, porque la verdad con eso pues yo ya no necesito nada más. ¿Qué te parece, doctora Ana Bellón? ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que estaba silenciada, perdona, Moni. Claro. No te quería engordiar. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado hoy, a la doctora Cristina Torres y a ti, Moni, y todos los que nos están escuchando hoy, que ahí, bueno, tenéis una hora muy prudente, porque son las 6 de la tarde. Entonces, respondiendo a yo tomo N-acetilcisteína y no necesito más, lo primero que tenemos que decir es que la N-acetilcisteína, el NAC, es un fármaco. Es decir, la cisteína sola es una molécula muy inestable que además se oxida fácilmente, entonces le han añadido un grupo acetilo para que de esa forma se pueda absorber en mayor cantidad y bueno, pueda tener un pequeño efecto. Pero es un fármaco, insisto, es más, la FDA considera que es totalmente ilegal poner el NAC dentro de suplementos nutricionales. Y no sé en Latinoamérica, pero desde luego en España hay algún suplemento nutricional que lleva NAC y que es ilegal, puesto que es un fármaco. Al ser un fármaco puede producir efectos secundarios y de hecho si nosotros leemos el prospecto de, por ejemplo, en España la N-acetilcisteína tiene un nombre comercial que se llama Flumil. Si leemos ese prospecto, dice que puede tener efectos secundarios, que hay que tener cuidado, por ejemplo, al dárselo a los niños, porque es conveniente no darlo más de 12 semanas, o incluso que tenemos que tener precaución con las personas que están tomando anticoagulantes o las personas asmáticas, o incluso si vamos a ser sometidos a una cirugía, lo tenemos que dejar de tomar 2 semanas antes de la cirugía, porque puede alterar la coagulación. Por tanto, es un fármaco, no tiene nada que ver con Inmunocal, que es una cisteína, bueno, una cisteína enlazada, una cistina totalmente natural. De hecho, Inmunocal tiene la calidad de nutracéutico, es un nutracéutico con calidad farmacológica, pero es un suplemento nutricional. Hay más diferencias. El NAC se absorbe o tiene una biodisponibilidad de más o menos el 10%, en cambio, la cisteína enlazada que proporciona Inmunocal tiene una biodisponibilidad mucho mayor, más del 90%. Y además hay 2 estudios, por ejemplo, hay un estudio hecho con Inmunocal para ver el efecto de Inmunocal en pacientes, no en pacientes, sino en personas deportistas, y se demuestra que aumenta un 35% el glutatión intracelular. Porque como estaba diciendo antes la doctora Cristina Torres, realmente lo importante es que aumente el glutatión a nivel de dentro de la célula. Que nos lo aumente en sangre no es importante, puesto que el glutatión se forma dentro de la célula. La cisteína tiene que pasar dentro de la célula para sintetizar ese glutatión. Como os digo, lo aumenta en ese estudio, demostrado un 35%. Y en cambio, si miramos otros estudios hechos con N-acetilcisteína, como mucho se ve que se aumenta el glutatión en torno a un 10 o un 15%. Por tanto, necesitamos mucha más cantidad de N-acetilcisteína de NAC para aumentar el glutatión que con Inmunocal y encima tenemos efectos secundarios. Por tanto, no es lo mismo. El NAC se puede tomar de manera muy concreta para tratar patologías cuando necesitamos dosis muy grandes y en cambio con Inmunocal podríamos estar toda la vida tomando esa cisteína que no nos va a producir efectos secundarios y sí muchos beneficios.